Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Lady Catherine Parrado Valencia. Pertenezco al curso 100-414-188 de Física Electrónica con el tutor Edgar Orley Moreno. Para dar inicio a nuestra primera actividad de Física Electrónica, vamos a definir 5 conceptos y vamos a dar inicio con la carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. Sin embargo, la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga, y así quedar cargada de forma negativa o positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerzas eléctricas. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Tipos de carga eléctrica. Las cargas eléctricas interactúan entre sí de acuerdo a su tipo, pueden ser positivas o negativas, como las llamó Benjamin Franklin. Estas denominaciones son arbitrarias, es decir, no hay nada que distinga a la positiva de la negativa. Por ejemplo, una batería que posee un polo positivo o norte y un polo negativo o sur. La positiva se denota con el signo más y la negativa con el signo menos. Convencionalmente, las cargas eléctricas de signos iguales se repelen y las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Ley de Coulomb. Rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas, sin importar el signo de su carga. Obviamente, si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión, y si son de signo opuesto, será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma: F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, R es la distancia que las separa y K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. Nuestro siguiente concepto es la diferencia de potencial, el voltaje o diferencia de potencial es la magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor o un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Lo podemos representar con un delta V. El voltaje puede ser causado por un campo eléctrico, corriente eléctrica o por la variación de campos magnéticos respecto al tiempo. El potencial eléctrico es medido mediante un potencial de energía por unidad de carga con unidades joules de Coulomb, lo que es igual a volt, nombrado en honor al físico Alessandro Volta. Potencial eléctrico o simplemente potencial es el valor de energía potencial por unidad de carga en cualquier punto de un campo eléctrico. La fórmula de un potencial eléctrico es V igual a U sobre Q, donde U es la energía potencial eléctrica y Q es la carga de prueba. Nuestro siguiente concepto es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica I es la cantidad de electricidad o carga eléctrica Q que circula por un circuito en la unidad de tiempo T. Para denominar la intensidad que se utiliza la letra I y su unidad es el amperio A. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula: I es igual a Q sobre T, donde I es igual a la intensidad expresada en amperios A, Q es la carga eléctrica expresada en coulombios C y T es el tiempo expresado en segundos. Habitualmente, en vez de llamar la intensidad de corriente eléctrica, se utilizan indistintamente los términos intensidad o corriente. Clases de corriente eléctrica. Básicamente existen dos tipos de corriente eléctrica, que son la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua circula siempre en el mismo sentido y con un valor constante, como lo podemos evidenciar en la siguiente imagen. Y la corriente alterna circula alternamente en dos sentidos, variando al mismo tiempo su valor, como lo podemos evidenciar en la siguiente imagen.
Nuestro siguiente concepto es la densidad de corriente, designada por el símbolo J. Es la corriente media por unidad de área, sección transversal del conductor, es decir, suponiendo una distribución uniforme de la corriente. Esta se expresa matemáticamente de la siguiente manera. J es igual a I sobre S, donde I es la corriente eléctrica en amperios, J es la densidad de corriente y S es la superficie de estudio. Nuestro siguiente concepto es la resistencia eléctrica. Es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material. La resistencia eléctrica es importante en la electricidad ya que ayuda a limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un sistema. Se utilizan resistores para regular la resistencia eléctrica en un sistema. La resistencia eléctrica se mide en ohm. Una de las propiedades físicas de los materiales es su resistencia física a la electricidad. Según su resistencia se dividen en dos tipos: aislantes, que son los materiales con gran resistencia eléctrica, como lo son por ejemplo el plástico y la cerámica. Y la siguiente es la conductores, permiten el libre flujo de los electrones debido a su baja resistencia eléctrica, como son los metales en general, que son grandes conductores. La resistencia eléctrica varía dependiendo de otras características físicas del producto, como lo son el grosor. Mientras más grueso el conductor, menor es la resistencia. La largura, mientras más largo, mayor es la resistencia. La conductividad, mientras menor es la resistividad, mayor será la conductividad. Y la temperatura, a mayor temperatura, mayor será la resistencia. Veamos qué pasa con la resistencia en un circuito eléctrico mediante la fórmula de la ley de Ohm, que elabora fundamentalmente los circuitos eléctricos. Esta se expresa matemáticamente de la siguiente manera: I es igual a V sobre R. Esta fórmula nos dice que la intensidad de corriente eléctrica I que recorre un circuito o que atraviesa cualquier elemento de un circuito es igual a la tensión V a la que está conectado, dividido por su resistencia R. Conforme a esta fórmula, en un circuito o bien en un receptor que esté sometido a una tensión incesante, por servirnos de un ejemplo a la tensión de una pila de 4V, la intensidad que lo recorre será menor cuanto más grande sea su resistencia. Compañeros y tutor, muchas gracias por su atención prestada.